funciones. Entonces vamos a comenzar con el concepto de composición y después vamos a definir justamente a la función inversa. Entonces vamos a poner acá nuestro título de hoy, que es composición de funciones. No estoy segura de que les haya dejado estudiar este concepto. Si me quieren recordar, si alguien hizo investigación sobre la operación de composición, pues podemos escuchar lo que investigaron. Y si no, pues vamos a hablar de este concepto aquí. Bueno, me dicen si es que alguien tiene ya su definición. En este caso, vamos a considerar tres conjuntos. 1, 2 y 3. Los tres conjuntos son en general subconjuntos de los números reales. Este es A, este es B y este es C. De este conjunto A, pues digamos que se toman los elementos aquí de A, digamos este es X1, X2, X3 y así sucesivamente. Entonces cada uno de estos elementos es enviado a través de la función a otro elemento en el conjunto B. Entonces este es X2, X3 y así. Y X4, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces existe una función que asigna a cada elemento de este conjunto A un elemento en el conjunto B. Ahora, aquí lo que necesitamos es que tengamos esta asignación a través de la función f, así de esta manera. De tal manera que la función f sea suprayectiva. Pero también le vamos a pedir que sea una función inyectiva. Entonces vamos a tener aquí esta función f, la función f. Entonces se va a enviar a cada elemento a un número real aquí, al que vamos a llamar, por ejemplo, le podemos llamar y1, a este le llamaríamos y3 y así sucesivamente. Este sería y2 y acá tendríamos a y4. Estos números que se encuentran aquí en el conjunto B, pues también son números reales. Y ahora lo que va a ocurrir es que estos números van a ser tomados por otra función. Entonces imagínense que cubrimos todo este lado izquierdo y solamente observamos a los conjuntos B y C. Entonces la función nueva, a la que voy a llamar G, lo que hará pues será tomar los valores que tiene B y enviarlos a un elemento C. Entonces estos van a ser enviados hacia C. Entonces vamos a suponer que aquí hay un elemento, aquí hay otro y así. Entonces C pues va a ser el codominio de la función segunda. Vamos a dibujar aquí las líneas para hacer corresponder, por ejemplo, este aquí
Fíjense que aquí podría ocurrir que dos valores llegaran a la misma imagen, ¿no? Y eso no viola, por supuesto, el concepto de función. Entonces, estos valores de b son enviados a través de la función, llamémosle f. No, f ya no. Llamémosle g. Son enviados hasta c. Fíjense que en realidad lo que va a ocurrir pues es que al final este valor asignado en A va a recorrer todo esto, va a pasar por Y1 y al final va a llegar a C, como si existiese solamente una función que enviara al elemento X hasta el valor de C. Nada más que lo hace en dos pasos. Por ejemplo, este X3, ¿hasta dónde sería enviado? Sería enviado hasta este valor. Le voy a poner un nombre a estos elementos. Le voy a llamar a este, por ejemplo, Z1, Z2, Z3. Entonces, este elemento va a hacer todo este recorrido y al final va a terminar en Z2. Después este X4 va a terminar en Z3. Entonces llamamos a esa operación una composición de funciones y se representa a través del siguiente símbolo. Es f, que es la primera función, composición con g. Así se identifica, es como un circulito, no es un punto. F composición con g de x. Es una nueva función que asignaría a elementos del dominio de f hacia C. Nada más déjenme ver si es este orden o es el orden contrario. Nada más para escribirla bien. Entonces es f de g de x. No, de hecho sería al revés, g de f de x. Nada más déjenme aquí borrar esta. Es al revés. Ahora vamos a explicar cómo es el orden. Está tardando mucho la tableta. Déjenme conectarla para que no se Bluetooth. Tal vez por eso está tardando un poquito. Entonces, estas dos funciones van a tener cierta relación. Es decir, no voy a poder hacer la composición con cualesquiera dos funciones, deben de cumplir ciertos requisitos. La composición de funciones pues nos genera una función final que ya tiene como más información, ¿no? Entonces esta va a ser g compuesta con f. Y el significado es el siguiente. Vamos a evaluar a la función g en los elementos f de x. Esta es en realidad la operación que se realiza. Entonces, esta segunda función que es g va a tomar a los valores y, pero los valores y, ¿quiénes son? Pues son f de x1, f de x2, f de x3. Estos valores van a ser parte del dominio de g. Y cuando los procese, pues los va a enviar a sus imágenes. En este caso, esto es la imagen o el codominio de g. De tal manera que
este x al final va a ser enviado hasta aquí, hasta el codominio, o bueno, hasta la imagen en este caso, de la función g. Esto es en realidad lo que se realiza. Vamos a ver ya en la práctica cómo es que se efectúa esta composición de funciones. Vamos a dar un ejemplo, entonces, para ilustrar cómo es que se construye esta función. Entonces vamos a suponer que f de x, es la función raíz cuadrada de x. Esta es la función raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? ¿De dónde a dónde va esta función f? ¿Se acuerdan cómo lo escribíamos la clase pasada? Pues esta función f va del intervalo de 0 hasta infinito, o sea, de los números positivos unión el 0, hasta los números reales. Bueno, puedo poner r como el codominio. Si yo quisiera específicamente hablar de la imagen, pues ya también sería el mismo intervalo de 0 a infinito. En general, pues aquí puedo poner el codominio. Para esta función, ahora, bueno, vamos a considerar la otra función g. Vamos a llamar así g de x. Y g de x tiene la forma de 2x menos 1. 2x menos 1. Entonces podemos hacer la composición. Vamos a hacer la composición. Habría dos maneras de componer estas dos funciones. Bueno, acá también valdría la pena escribir g. En este caso es una función que va de r, porque no tiene ninguna restricción, entonces se puede sustituir cualquier número real, que va de r hasta r también. Entonces, toma un número real cualquiera, puede procesar este polinomio, puede procesar a cualquier número real, no tiene restricción, a diferencia de la raíz cuadrada, y lo envía a un número real. Muy bien, vamos a efectuar la composición en este orden. F compuesta con g de x. Ahí está. Entonces, f compuesta con g significa que a f la vamos a evaluar completa en toda la función g de x. Vean como en este paso quité el símbolo de composición porque ya estoy haciendo aquí la indicación de que se va a evaluar a f en toda la función g. Es decir, esta función f se va a evaluar en g de x, que es 2x menos 1. 2x menos 1. ¿Qué significa? Que ahora, en lugar de tener x aquí, tenemos a toda la función completa 2x menos 1. Y eso lo que nos va a dar como resultado es que aquí dentro de la raíz cuadrada donde se encuentra x, va a ser sustituido completamente por 2x menos 1. De tal forma que el resultado de esta composición será la raíz cuadrada, pero ya no de x, sino de todo este argumento, que es 2x menos 1. 2x menos 1. Ahí está. Y esta es la composición de funciones. Ahora, ¿de dónde a dónde abarca el dominio de esta nueva función? Pues esta nueva función ahora va a tener un dominio distinto. Vamos a verlo aquí. Esa función nueva ahora podría ser
evaluada en cualquier número x, de tal forma que esta cantidad dentro de la raíz cuadrada sea positiva. Es decir, la condición para los x que pueden ser evaluados es que 2x menos 1 sea mayor o igual a 0. ¿Se acuerdan que en nuestro curso pasado resolvimos desigualdades? Entonces vamos a aplicarlas ya en este ejercicio. Tendríamos lo siguiente: 2x mayor o igual a 1, es decir, x mayor o igual a 1/2. ¿Qué intervalo es este? ¿Se acuerdan que también lo escribimos? ¿Qué intervalo corresponde a este conjunto? Perdón, a esta desigualdad. X mayor o igual a 1/2. ¿Cómo escribo esta desigualdad en un intervalo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Sería de menos infinito a 1/2, incluyendo 1/2. Ajá, solo que en este caso no abarcaría la parte de los negativos. Podríamos usar una gráfica como lo hicimos antes y representar aquí el valor que nos interesa, que en este caso es 1/2. Entonces aquí está 1/2, ¿no? ¿Qué región de la recta tendríamos que iluminar? Sería x mayor o igual a 1/2. Aquí está 1/2. Serían los valores hacia la derecha o hacia la izquierda los que son mayores o iguales a 1/2. Sí, mayores a la derecha. Hacia la derecha, muy bien. Ajá. Y entonces en este caso tengo que colocar este cerrado y después ilumino hacia la derecha. Ajá. Ahora sí, parece que el intervalo ya tendríamos que cambiarlo con respecto a la sugerencia inicial. ¿Cuál es el intervalo de esta gráfica? De 1/2 hasta infinito. Ajá, de 1/2 cerrado, muy bien, hasta infinito. Hasta infinito. Ahí está. Entonces, este conjunto es el conjunto dominio de la función. Inicialmente, observen que la función f originalmente nos permitía valores a partir de 0. Pero ya al hacer la composición, resulta que únicamente vamos a poder usar aquellos desde 1/2 hasta infinito. ¿Por qué? Pues porque lo que va a ocurrir es que esta función f, esta función g, digamos, va a tomar los valores y cuando los evalúe, esos valores, estos g de x podrían ser positivos o negativos. Aquellos que son negativos, la función f no los va a poder procesar. Entonces ahora nuestro esquema de hecho quedaría algo distinto al del caso anterior. O sea, aquí tendríamos nuestra g, nuestra f y acá la composición. Ajá. Entonces tomamos un elemento del dominio de la función g. Entonces aquí está g, y aquí está su dominio, aquí está el dominio, ¿vale? Después, entonces, ¿cuál es el dominio de g? Habíamos dicho. Ahora está. Todos los números reales, ¿no? Entonces g no tiene restricción. G consiste en todos los números reales. Entonces déjenme quitar aquí g para
indicarla acá. En realidad aquí debo de escribir el dominio, que es el conjunto de todos los números reales. Entonces, estos números son procesados a través de la función g y son enviados, de hecho es una función inyectiva, son enviados hacia valores también reales, que algunos de ellos van a ser positivos, otros van a ser negativos. Entonces estos son enviados aquí a números reales. Este es enviado acá, este aquí y así, ¿no? Entonces son enviados a través de g, que es 2x menos 1. ¿Okay? Entonces son enviados aquí. Y como decía, algunos de ellos van a resultar ser positivos y otros van a ser negativos. ¿Qué va a ocurrir ahora con la siguiente función? La siguiente función va a tomar estos valores y los va a procesar también. La siguiente función es la función raíz cuadrada de x. Entonces, por ejemplo, aquí al número 0, en los reales, ¿hacia dónde es enviado? A través de g. Por ejemplo, al 0 lo enviaría a ¿qué valor? Si yo sustituyo 0 aquí, ¿qué resultado obtengo? ¿0? Aquí sustituyen 0. Ajá. Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Porque quedaría 0 menos 1 menos 1. Entonces, el 0, por ejemplo, aquí que se puede usar perfectamente, es enviado al menos 1. Pero ¿qué ocurre? Que llega a la siguiente función, que es la función raíz cuadrada de x, y entonces se topa con estos valores, donde algunos de ellos son positivos y otros de ellos son negativos. Esta función f no podría procesar aquellos valores que son negativos, porque es la raíz cuadrada de x. Entonces, va a tomar, de todos estos que hay posibles, va a tomar únicamente aquellos que sean positivos. Por ejemplo, el 0 que venía de aquí, ya no lo va a poder procesar f posteriormente, porque aquí dio menos 1, y f no lo podría procesar. Por lo tanto, pues solamente aquellos valores que resultaron en valores positivos en la imagen de g, los va a poder procesar f y van a ser enviados a otro conjunto de números, subconjunto de números reales, ¿no? Aquí que sería la imagen de f. Entonces, algunos de estos, bueno, de hecho esta es una función también inyectiva, entonces van a ser enviados a valores distintos, pero habrá algunos que no puedan ser procesados. Entonces, estos que son negativos, que dieron negativos en la primera función, f no los puede procesar. Y únicamente toma aquellos que son positivos y los procesa. Ahora, ¿de qué depende que esta segunda función pueda evaluar o no elementos de aquí? Pues de la propia naturaleza de la función. Si yo cambio esa raíz cuadrada de x por otra función, probablemente esa otra función sí pueda tomar tanto valores positivos o negativos. O quizá tenga mayor restricción, a lo mejor ni siquiera puede tomar al número 0. Entonces depende de cómo sea esta f, será al final el dominio ya completo. Lo que hacemos generalmente para obtener el dominio completo de la función es observar a la función ya compuesta y a partir de ahí encontrar su dominio. Si ese dominio resultara más grande que esta función inicial, entonces vamos a considerar la intersección de esos dos conjuntos. Muy bien, entonces paso 1, bueno, primero hay que establecer cuáles son las dos funciones, cuáles son sus dominios, después la composición que se requiere, hacer la composición y a partir de la composición encontrar el dominio.
No sé si alguno tiene alguna pregunta para que me digan y no tenga que regresar al chat. Supuestamente tenía aquí algo en el chat, pero no veo nada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya hicimos F compuesta con G. Ahora vamos a hacer G compuesta con F. Vamos a hacer G compuesta con F de X. Ajá. Ahí está. Esta mañana ha estado muy lenta. No sé si es mi conexión a internet, pero algo ocurre que no me permite escribir bien, cuando otras veces lo puedo hacer perfecto. Bueno, G compuesta con F. Entonces recordemos cómo es G. Ahí está, 2x menos 1. Entonces esta función será G. Bueno, esa es una G. G evaluada en F de X. Está lentísima. Reinicié la computadora hace rato antes de entrar a clase, justo para que no ocurriera esto, pero sigue igual, no sé qué es. Muy bien, G compuesta con F de X. Entonces, en donde ocurra X, vamos a sustituirla completamente por la F de X, es decir, vamos a evaluar G en la función F, pero F es la raíz cuadrada de X. Muy bien. Y entonces, acá donde se encuentre X, vamos a sustituir ahora raíz cuadrada de X. Es decir, esto quedará como 2 por raíz cuadrada de X menos 1. Ahí está. Ahora se genera una función completamente distinta. Vean la que teníamos para el otro caso. Raíz cuadrada de 2x menos 1. Y la que tenemos ahora. Esta función nueva tendrá como dominio también un conjunto de los números reales, que en este caso pues sería el conjunto de los valores positivos unión el 0. Entonces el dominio de esta nueva función, G compuesta con F, G compuesta con F será el intervalo de 0 hasta infinito. Bueno, ese es un 0. Hasta infinito. Muy bien. A ver, les voy a pedir que hagan la composición de dos funciones mientras intento hacer algo más para hacer que responda mejor la tableta. Entonces déjenme poner acá dos funciones. Para que ustedes realicen también la composición.
Voy a poner así. Entonces la primera será f que va de R a R, en donde f de x está definida como el siguiente polinomio. Este polinomio es 3x cuadrada menos 3x más 1. ¿Okay? Y la función g de x está definida como el coseno de x. Esa es la función g. A ver, una pregunta. El cuatrimestre pasado ustedes llevaron un curso de funciones. No, apenas lo estamos llevando ahorita. Ah, apenas lo están llevando. Probablemente no estén tan familiarizados con la función coseno. Bueno, no sé qué tan familiarizados estén. De cualquier forma, lo único que tendría que hacer es sustituir aquí a la otra función, o al revés. A ver, intenten por favor hacer f compuesta con g y g compuesta con f. Quiero intentar algo para que la tableta no sea tan lenta. Entonces voy a resetar mi internet para ver si es eso. Me voy a tener que desconectar. Yo espero que sean como 3 minutos mientras ustedes realizan por favor la composición. ¿Okay? Entonces copien por favor las dos funciones y voy a resetar el internet a ver si se compone un poquito la señal, ¿vale? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, Bueno, Vale. sí. Sí, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Ya ver, perdón. Perdón. Muy bien, entonces en donde tengamos a la x aquí, tendríamos que sustituir completamente a la g. O sea, aquí g, aquí g, aquí g. Entonces quedaría 3g de x al cuadrado, pero g es el coseno. Entonces es el coseno cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Menos 3 y aquí iría completamente la función g. ¿Okay? De x más 1. Ahora tendríamos que hacer la otra composición, g compuesta con f. Ya tendría una forma distinta, g compuesta con f de x. Entonces en este caso habría que evaluar en la función g, ahora al revés, toda la función f aquí. Entonces toda la función f aquí. ¿Y cómo quedaría? Ahora quedaría... Como coseno de 3x cuadrada menos 3x más 1. Así es, el coseno de 3x cuadrada menos 3x más 1.
Ahí está. Entonces, esta función de composición está muy relacionada con el concepto de función inversa. Ajá. Y ahí les voy a pedir nada más que aterricen la definición. Ya no los voy a entretener el día de hoy un poco más. Recuerden que me parece que tienen una tarea pendiente, nada más recuérdenme. ¿Tienen alguna tarea que entregar este fin de semana o a principios de la próxima semana? ¿Con usted o con Conmigo. No. ¿No? No tenemos. Ah, muy bien. Entonces pueden ir mientras estudiando. Ahorita lo que les voy a dejar es una tarea de funciones, nada más que todavía no la preparo. Y nuestro examen, creo que puedo dejarles una asignación mientras. Vamos a hacer una investigación sobre un tema que ya es, digamos, aparte del tema de funciones, que es combinaciones y permutaciones. Y así avanzan en la investigación y la próxima semana que les deje algunos ejercicios como tarea, ya tienen un poco de conocimiento en ello. Entonces anoten, y así quieren ahorita aprovechar el tiempo del resto de la clase. Sí. Perdón. Hacemos la investigación. Entonces el tema es combinaciones y permutaciones. Lo que me interesa es que sepan como las características de cada uno, o sea, en qué son diferentes y las fórmulas que se aplican ya sea para una o para la otra, ¿de acuerdo? Mientras voy preparando su tarea de funciones para que la siguiente semana la entreguen. Recuerden que la próxima semana es también, bueno, es nuestra semana de evaluación. Ustedes ya hicieron un primer examen de conjuntos. Tendrían que hacer uno más de relaciones y yo esperaría que ya el otro, o sea, que estuviera como dividido en dos partes. Uno de relaciones y el otro de funciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, chicos? No, Miss. ¿No? Muy bien. Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué en la composición de F composición de G, Ajá. uso 3 coseno cuadrado de X y no coseno X al cuadrado? En realidad esto que tú me dices al final es equivalente. Esta expresión es equivalente a escribir coseno de X al cuadrado. Eso que tú me dices es completamente correcto. Solo que esta es una notación corta en donde el exponente se escribe aquí al finalizar el coseno, como superíndice. Entonces, de hecho, este es el significado. Coseno cuadrado de X es coseno de X elevado al cuadrado. El cuadrado no está en la X aquí, nada más hay que aclararlo. Está en la misma función, en la propia función. Sí. Sí, es un buen punto porque a lo mejor ahorita que todavía no estudian funciones trigonométricas, no están familiarizados con la notación de dónde se coloca el exponente. Muy bien. No sé si aclaré la duda. Sí, gracias. Muy bien. Pues cuídense mucho, por favor. No bajen la guardia. Los contagios están a la vuelta de la esquina, literal. Y desafortunadamente, pues estamos perdiendo a personas, vecinos, a familiares, y no hay que bajar la guardia, chicos. Cuídense mucho, por favor. Cuiden a su familia. Si tienen hermanitos, primos, por favor. La situación se puede complicar muchísimo más. Entonces, cuídense mucho, por favor. Nos vemos la siguiente clase y hagan su investigación. Hasta luego, maestra. Cuídense. Bye. Gracias. Bye. Nos vemos.